Alabado sea el Señor. Hola Lulu, ¿cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto saludarte. Un abracito, hermanita. Hola Evelyn, ¿cómo estás? Les mandamos un fuerte abrazo, muy buenas noches. Dios los bendice grandemente también. Hola Lolita, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenida. Saludo a tu esposo también con mucho respeto. Betty, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenida, deseamos que te encuentres mejor de salud. Te mandamos un fuerte abrazo, muy buenas noches. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Estamos por iniciar nuestra clase de evangelismo, ¿verdad? Mi hermano Manuel Cepeda, muy buenas noches, qué gusto saludarle. Muy buenas noches, bienvenido como siempre con su linda esposa y todos los que se quieran conectar, ¿verdad? Muy buenas noches, bendiciones para todos. Muy buenas noches. Bueno, pues vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por lo que Él tiene para nosotros el día de hoy, que nos anima su palabra en gran manera, nos recuerda verdades eternas, ¿sí? Y nos llama, qué bueno Betty, me da mucho gusto, y nos llama a oración, ya que estemos atentos a su voz y a su llamado, ¿sí? Para hacer lo que le agrada al Señor. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos, Señor, delante de ti, a bendecirte y agradecerte la hermosa y gran salvación que nos has concedido, Señor, al haberte reconciliado con nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo, revelada por tu Espíritu Santo, Señor, para que formáramos cada uno de nosotros parte de tu familia. Gracias, Señor, porque has venido, te has acercado a nosotros, Señor, y nos diste de tu gracia, Señor, y nos diste de tu fe, Señor, para recibir a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, porque no nos fue dado otro nombre en la tierra más que el nombre de nuestro Señor Jesucristo para ser salvos. Te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y te rogamos, Señor, nos des sabiduría para comprender tu palabra y nos des inteligencia, Señor, para aplicarla a nuestra vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pati, ¿cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto saludarte. Bertita, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenidas, todos son bienvenidos. Bueno, vamos a continuar con nuestra clase de evangelismo. Mini, estás aquí nuevamente. Qué bueno, gracias a Dios. Alabado sea el Señor. Hola. Bueno, vamos al libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12. Libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12, y la Escritura dice así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gracias, Pati, igualmente nos da mucho gusto saludarlos. Y saludos a Joaquín, un abrazo para ustedes también. Dice aquí la Escritura: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Con esto nos podemos dar cuenta que cuando alguna persona cree tener a Dios, porque desde que nació cree que tiene una gran comunión con Él, porque pues así nos hicieron creer a todos de una manera distinta a lo que dice la palabra de Dios, pues con ese engaño las personas no tienen necesidad o creen que no tienen necesidad de un Salvador. Y ese Salvador se llama el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el Salvador. Pati, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces tú puedes saber cuando una persona es salva si ha nacido de nuevo.
Eso es importante. Ese es un indicador para saber cómo compartirle a una persona que cree que tiene a Dios. Hechos capítulo 5, versículo 30, dice así: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. ¿Sí? Aquí está Pedro testificando del Señor Jesús. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Aquí hay unas palabras clave. Hola Fer, ¿cómo estás? Un abrazo, amada hermanita. Saludos a tu esposo Iván. Dice aquí, en el versículo 31, al Señor Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Aparece la palabra arrepentimiento como también la palabra perdón de pecados, ¿sí? Tiene mucho que ver con el evangelismo, porque el evangelismo significa también que el Padre estaba en Cristo reconciliándose con nosotros. ¿Podrías decirle a alguien que le vas a compartir y que estás pensando y orando por él, por esa persona, le puedes decir, ¿ya te reconciliaste con Dios? No vas a saber qué contestar, porque es difícil, es una pregunta difícil para el que no ha nacido de nuevo, pero tú te vas a dar cuenta en dónde está apoyada su fe, para de ahí empezar a compartirle a alguien que no conoce del Señor con estas preguntas claves. ¿Eres salvo? ¿Cuándo te reconciliaste con Dios? ¿Amén? ¿Cómo estás, Vicky? Muy buenas noches, bienvenida. ¿Eres salva? ¿Eres salvo? ¿Cuándo te reconciliaste con Dios? Porque si no hay una reconciliación con Dios, si no hay un perdón de pecados, no hay comunión con Dios. No hay comunión con Dios. Arrepentimiento y perdón de pecados es lo que nos acerca al Señor. Amén. A través de Cristo, siempre a través de Cristo Jesús. Dice también el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19. Dice así: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Como que nuestro Padre Eterno, a través de su Espíritu Santo, nos lleva a más y más revelación. Hola Marinita, buenas noches, bienvenida. Dice así, Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. A veces, hermanos, la carga es muy pesada en este mundo. Hay tantas preocupaciones, tantas cosas del diario vivir y necesitamos descansar en el Señor. Por eso Él dice en su palabra, venid a mí, dice el Señor Jesús, todos los cansados y cargados, que yo los haré descansar. En el Señor hay descanso para nuestras almas. En el Señor hay paz. Cuando le entregamos a Él nuestras cargas, nuestras preocupaciones, ¡ay, qué rico se siente! Se siente paz, ¿sí? Descanso para nuestras almas. Así que arrepentíos y convertíos de lo que éramos antes a ser hijos de Dios, de esclavos del pecado y de la maldad, a ser hijos de Dios. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados
vuestros pecados. Imagínate si nuestros pecados hubieran sido escritos con lápiz, para que lo podamos entender mejor, aunque no fueron, no estaban escritos con lápiz. Una goma hubiera sido suficiente, pero no. Nuestros pecados fueron borrados con la sangre derramada en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Cuando esta verdad es revelada en nuestro corazón y la recibimos como lo que es la palabra de Dios y es verdad en nosotros, entonces viene una compasión por el que no conoce a Cristo. Viene una compasión por el que no conoce a Cristo Jesús. Y el Evangelio, esta clase se llama evangelismo. Y el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Libro a los Romanos capítulo 1 versículo 16. Dice el apóstol Pablo. Dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio. Avergonzarse del Evangelio es algo así como no manifestar a la familia, a los amigos, a los hermanos, que somos cristianos. Es como cuando una vez nos decía el pastor, dice, es como cuando alguien va a orar, está en una reunión y hay personas que conocen del Señor y otras no, o puede que seas la única persona que conoce al Señor y luego haces como que se te cae la servilleta al piso para agacharte y dar las gracias debajo del mantel por los alimentos que vas a comer. Hola Alice, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Eso es lo que pasa, es avergonzarse del Evangelio, es avergonzarse de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, es avergonzarte de tu Señor. Es avergonzarte de tu Señor. Al principio, cuando nosotros recibimos al Señor Jesús como Señor y Salvador, conocemos tan poco que no sabemos cómo expresar a nuestra familia, a nuestros amigos, lo que sucedió con nosotros. Pero ese testimonio de vida, cuando recibiste a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, es el mejor testimonio que tú sabes para compartir a otros lo que sucedió en tu vida. ¿Qué fue lo que te cambió? ¿Qué fue lo que tocó tu corazón? ¿Sí? Y entonces no nos avergoncemos del Evangelio. No tienes una religión. Esta no es una religión. Esta es una comunión con el Dios que creó los cielos y la tierra. No es que hayas cambiado de religión. El Señor no vino a imponer una religión. Él vino a mostrarnos y a revelarnos al Hijo. El Hijo nos revela al Padre. El Espíritu Santo nos revela al Hijo. Y ahí está la Trinidad siendo revelada para su gloria y para su honra, para tu provecho. Amén. Entonces, no te avergüences del Evangelio, no te avergüences de tu Señor Jesús y testifica lo que Dios hizo por ti en la cruz del Calvario. Esto es importante y además da fruto en tu vida de que nos hemos arrepentido de nuestras malas obras, que ya no somos las personas de antes, que ya estamos siendo transformadas, renovadas, santificadas, perfeccionadas en las manos del buen alfarero. No somos perfectos, pero Él nos lleva a la perfección, ¿sí? Él nos lleva a la perfección de la unidad de la iglesia, a la perfección de su amor eterno, ¿sí? Entonces es importante que nosotros desde este punto de vista y con este corazón agradecido a Dios, tengamos este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Compasión por los perdidos, compasión por los que no lo conocen a Él. Amén. Hazte una pregunta todos los días.
¿A quién de los que has visto y saludaste en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando fuiste al mercado, cuando fuiste a trabajar, a un cliente, a un compañero de trabajo? ¿A quién le compartiste del Señor Jesús? Ese que se sienta junto a ti en la oficina y te lleva a lo mejor tu cafecito todos los días. Esa persona que te lleva las tortillas a tu casa tal vez. Esa persona que te atendió en la salchichonería del centro comercial. Esa persona que va delante de ti en la fila. Siempre hay una manera de testificar que somos hijos de Dios y de compartir el amor de Dios que sobrepasa a todo entendimiento. Ahora bien, para ser un evangelista, y Dios nos ha llamado a ser evangelista a todos, no nada más al ministerio de evangelismo. Ellos tienen el ministerio de evangelismo. No. El ministerio de evangelismo es para toda la iglesia. El ministerio de evangelismo es para todos, porque Dios nos envió a todos los discípulos a predicar las buenas nuevas de salvación. ¿Amén? Sí, en el ministerio de evangelismo, ahí se concentra, por decirlo de esta manera, si ustedes me lo permiten respetuosamente, el ejército de Dios para salir y compartir, unidos, unánimes, todos juntos, la palabra de Dios. Pero también tú eres un evangelista. Tú puedes, así como alguna vez nos platicó Marinita, que veo su nombre aquí, el señor que va en el taxi le comparte, ¿no? Y así a quien te encuentres que sepas que no conoce del Señor, Dios lo ama. Dios lo ama y no nos podemos quedar callados. Para ser un discípulo del Señor con la llenura del Espíritu Santo, eso necesitamos. La llenura del Espíritu Santo. Recordemos a Pedro. Pedro, cuando aprendieron al Señor Jesús, negó al Señor Jesús. Antes de que cantara el gallo, lo negó 3 veces. Y luego fue y lloró, porque estaba arrepentido, porque se había cumplido lo que el Señor Jesús le había dicho. Cuando él se sentía muy valiente, lleno de denuedo, mientras estaba el Señor Jesús entre los discípulos. Pero cuando aprenden al Señor Jesús y se ve él solo y ve que el Señor Jesús va hacia la muerte, teniendo temor por él, negó al Señor Jesús 3 veces. Este mismo Pedro, el día de Pentecostés, junto con 120 personas que estaban unánimes en el templo, recibieron el bautismo del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Y el testificar de Cristo Jesús se levanta y da el primer sermón y se convierte en más de 3,000 varones. O sea que también había mujeres, no fueron contadas entre ellos, pero los varones sí fueron contados. Significa que como si hubiese Dios puesto esta cifra refiriéndose a familias, porque cuando llega la palabra de Dios a alguien de una familia, empieza con uno, pero después en su inmenso amor y misericordia va tomando a uno por uno y a uno por uno, y se cumple esa palabra que dice el Señor: cree en el Señor Jesucristo con todas tus fuerzas, con todo tu amor, y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Sí? Bien, dice aquí en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 29, y vamos a ver el primer sermón evangélico de la Iglesia de Cristo. Tú y yo formamos parte de la Iglesia de Cristo. Tú y yo somos discípulos del Señor Jesucristo. Tú y yo podemos testificar de Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Dice así:
Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 29, casi me equivoco, ¿verdad? Dice así: varones hermanos, o sea, se dirigió a los varones, por eso fueron ellos contados. Se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. ¿Qué hizo? Buscó un punto de contacto, ¿sí? Un punto de contacto donde ellos tuvieran interés de lo que él estaba hablando, de lo que Pedro estaba hablando. Versículo 30. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma, la alma de Cristo, no fue dejada en el Hades. El Hades, ¿cuál es el Hades? El Hades es un lugar de tormento, es un lugar donde hay llamas de fuego, donde no hay agua para tomar un poco y refrescar la lengua, donde no es el infierno aún no ha sido estrenado. Podríamos decir que es unos pisitos arriba del infierno, ¿sí? Dice, ¿y por qué fue Cristo al Hades? ¿Sabes por qué fue? Cristo Jesús fue al Hades porque murió en tu lugar y en mi lugar. Ese lugar era para ti y era para mí, pero Él fue nuestro sustituto. Tomó la noche que fue entregado, tomó tus pecados y murió en tus pecados y murió en mis pecados. Y por haber muerto en tus pecados, en mis pecados, recibió la retribución que corresponde a un pecador sin haber él pecado. Y entonces él muere y su alma es llevada al Hades, a un lugar de tormento. Pero la muerte no lo pudo retener cuando él pagó, porque sí pagó el precio de tus pecados, de mis pecados. El Padre, cuando cumplió la condena, resucitó a Jesús de entre los muertos. Por eso aquí dice en el versículo 31, y esta es una profecía que se cumplió. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, la resurrección, vamos a decir, espiritual de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne, ni la carne de Cristo vio corrupción. El cuerpo de Cristo no se descompuso, no se corrompió, ni aún muerto. Sí lo embalsamaron, lo untaron con especias aromáticas, lo vendaron, ¿sí? Pero su cuerpo no se echó a perder. Dice aquí, ni su carne vio corrupción. Versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Qué fue lo que sucedió? Imagínate, vino el Señor Jesús en la cruz, crucificado, lo sepultan en una cueva, antes lo embalsaman, le ponen vendas y ponen una gran roca. Y después, al tercer día, lo ven resucitado de entre los muertos y se cumplió lo que Dios había dicho. Dios lo hizo. El precio de tus pecados fue pagado. El precio de mis pecados fue saldado. Tú te puedes parar delante de Dios confiadamente. Si no has pecado últimamente. Si has pecado últimamente, arrepiéntete,
delante de comunión con el Padre se vuelve a restablecer. Sí, se vuelve a restablecer. Versículo 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. El Señor Jesús cumple lo que dice la Escritura, que en los posteros tiempos derramarás sobre toda carne y sobre toda sangre, sí, su Espíritu Santo. Y entonces Pedro está testificando de esa llenura del Espíritu Santo que Dios le daría. Versículo 34 dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, recordemos que David era un profeta, pero él mismo dice, dijo el Señor, o sea Dios, a mi Señor, al Señor Jesús, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Y cuáles son los enemigos? Entre ellos está la muerte, el pecado. ¿Sí? Versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, y ahí está Pedro, el que había negado al Señor Jesús. Tú y yo en un momento dado hemos sentido ay, ¿qué van a decir si yo le predico del Señor Jesús? ¿Qué van a decir? Mira, tú lleva el mensaje, tú solo eres el mensajero. El mensaje es del Señor. Cuando tú llevas el mensaje con la convicción de que tú solo eres colaborador con el Señor Jesús y que es el mismo Padre Celestial a través de Cristo reconciliándose con el que no conoce a Cristo Jesús, ¿sí? Entonces tú solo eres el mensajero. Voy a hacer una comparación que podría ejemplificar, si te parece bien. Haz de cuenta que tú eres vendedor de pizzas y tú llevas en una caja una pizza y tocas a una puerta. Alguien le mandó esta pizza, alguien la pidió y te dice, no, yo no, ni me gusta la pizza. Esa persona se regresa al establecimiento y regresa a la pizza. No quisieron la pizza, ¿sí? Pero la persona cumplió con llevar la pizza. Tú y yo, cuando compartimos el Evangelio al que no conoce al Señor Jesús, solo somos el mensajero, el cartero que lleva el mensaje, ¿sí? Pero es el Señor quien se va a reconciliar con el que no conoce al Señor Jesús y lo va a llevar a arrepentimiento y a perdón de pecados. Alabado sea el Señor. Dice la Escritura también. Dice versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Muchas personas no tienen problema cuando les dices, ¿tú crees en Dios? Y te dicen, sí, yo creo en Dios. Pero cuando tú mencionas, ¿tú crees en el Señor Jesucristo? La cosa cambia. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es el Hijo de Dios y porque Dios nos dio un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se doblará toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Las personas tienen conflicto con el nombre del Señor Jesucristo, porque es cuando tú mencionas el nombre del Señor Jesucristo, ¿sabes qué? Los demonios tiemblan. Los demonios tiemblan. ¿Sí? Dice así, versículo 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, ¿sí? Varones, hermanos, ¿qué haremos? Vamos a leer el 36 nuevamente. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, porque ahí estaban también en la plaza gritando, crucifíquenle,
crucifíquenle. Por eso Pedro les dijo eso. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Cuántas veces habrá el Señor Jesús tocado la puerta de tu casa antes de que recibieras al Señor Jesús? Y tal vez hiciste la oración de salvación por compromiso, porque, ay, ya que no me molesten. Ay, sí, ya. Ay, este hermanito, esta hermanita, cómo insiste. Pero, ¿qué crees? ¿Qué crees? Que no fuimos tan fáciles. Yo misma no fui fácil. Tú tampoco tal vez fuiste fácil. Pero Dios espera con paciencia el precioso fruto de la tierra. Así que no te canses de compartir la palabra de Dios. Recuerda, tú eres el mensajero. No te rechazan a ti, rechazarían al Señor Jesús. No es contigo, es con Dios. Entonces Pedro les dijo, arrepentíos, arrepiéntanse. Había ahí una unción del Espíritu Santo. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Pedro estaba testificando con esa llenura del Espíritu Santo quién es el Señor Jesús, y les dice con denuedo, con autoridad, con gracia, les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, ¿sí? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y ahí está Pedro testificando, y el Padre Celestial reconciliándose con esos varones que estaban ahí escuchando la palabra de Dios, ¿sí? Y dice en el versículo 39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, sus hijos no se van a quedar fuera, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Nadie llega al Padre dice la Escritura, nadie llega a Cristo si el Padre no lo llama. Nadie puede ser salvo si el Padre no lo llama. ¿Sí? Nadie. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ya eres discípulo del Señor Jesús. Ya has sido lleno del Espíritu Santo. No te embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, sed lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo eres lleno del Espíritu Santo? Acercaos a Dios y Dios acercará a vosotros. Dobla tu rodilla delante de Dios. Pide perdón por tus pecados. ¿Has dejado tu primer amor? Arrepiéntete, dice el Señor, y busca las primeras obras. Acuérdate lo que hiciste cuando recién te convertiste. Querías compartirle a todas las personas. La primera oportunidad en la que sentías que Dios te abría la puerta, ahí compartías. Y ahí compartías. Eso es permanecer en el primer amor. Si has abandonado tu primer amor y ya no compartes la palabra de Dios, arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. Y vuélvete a llenar con ese amor que Dios te dio, porque ya derramó Él sobre tu corazón su amor. Ya fuiste bautizado con el Espíritu Santo. Ahora acércate a Dios para que Él se acerque a ti. Acércate al ungido de Dios y Él te va a llenar más con su Espíritu Santo. Dice así, versículo 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, ¿sí? Diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Toda esta generación es perversa. Sean salvos, sálvense de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra
los que recibieron su palabra, porque a veces hay corazones que están cerrados y no quieren recibir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el mensaje no les agrada. ¿Y por qué no les agrada? Porque Dios nos confronta con su palabra. Su palabra es como un espejo. Y nosotros nos vemos tal como somos enfrente de la palabra de Dios. Pero Dios no nos exhorta para perdernos. Dios nos exhorta para ganarnos, para que seamos salvos, porque Dios no quiere que ningún hombre se pierda. Dios quiere que todos sean salvos. Y mira lo que dice así, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Los que recibieron su palabra fueron bautizados. Hay algunos hermanos en Cristo que tienen años en el Señor y todavía no se bautizan. Oremos por ellos. Se están perdiendo una gran bendición. Una gran bendición. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, el mismo día que recibieron al Señor Jesús, el mismo día que fueron salvos, se bautizaron. Y dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas. Gloria a Dios. Este sí fue un verdadero avivamiento. ¿Cuántos de nosotros deseamos que en nuestra iglesia haya un avivamiento? ¿Cuántos de nosotros deseamos volver y debemos, y te exhorto, no yo, sino el Señor, la gracia de Dios que está en este momento, a volver a ese primer amor en el que estás o estuviste, Dios lo sabe, en aquel entonces? Y dice en el versículo 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. Los que habían creído se quedaron juntos, y los que no creyeron se fueron apartando, parece ser. Y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Así lo dice aquí. Versículo 46. Y perseverando. No se reunieron de vez en cuando. Estuvieron unidos de vez en cuando. No. Aquí en el versículo 46 dice así. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor Jesús añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. ¿Quién es el que añade a la iglesia los que habían de ser salvos, los que han de ser salvos? El Señor Jesús. Qué importante es estar en unidad, porque un cuerpo dividido, hermanos, no prevalece. Un cuerpo dividido no prevalece. Necesitamos estar unidos, unánimes, en un mismo pensar, para que y caminar en ese amor en el que esta iglesia fue fundada. ¿Sí? Partiendo el pan, dice aquí, perseverando unánimes. Perseverando quiere decir continuando, no desmayando, unas veces sí y otras veces no, siempre. Debemos de cuidarnos, hermanos, de los mutiladores del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Porque dice la Escritura también que en los postreros tiempos habrá tiempos peligrosos,
tiempos donde falsos obreros se introducen en las iglesias cristianas para dividir el cuerpo de Cristo. De esos, cuidémonos de los que causan divisiones en el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Que Dios los juzgue. Pero nosotros, todos nosotros, los discípulos de Dios, debemos de permanecer unidos. Dice la Escritura también, el Espíritu de Dios me recuerda que el mismo Pablo dijo, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Y le doy gracias a Dios por todos los discípulos que han permanecido por años y años fieles a Cristo, en la posición que Dios les dio dentro del cuerpo de Cristo, unánimes, en un solo cuerpo. Que Dios bendiga grandemente a todos mis hermanos que han sido fieles a Cristo, siendo fieles a esta iglesia que Dios le plació levantar. Amén. Alabado sea el nombre. Sí, Vicky, es cierto. Esta es una gran verdad. Alabado sea el Señor Jesús. ¿Sí? Entonces, vamos a otra escritura. Vamos al Salmo capítulo 14. Salmo capítulo 14. Dice así. Dice la escritura en el Salmo 14, versículo 1. Acuérdate, cuando vas a compartirle a alguien que no conoce del Señor, tienes que ir preparado. Primero, en oración, estando en paz con Dios. Si has cometido alguna falta o algo, pedirle perdón a Dios, ¿sí? Pedirle perdón a Dios para que no salgamos, o no salgas, o salga yo, o salgan los que van a predicar avergonzados, porque no fueron bien preparados. Salmo 14. Acuérdate, cuando vas a compartirle a alguien, dice la palabra de Dios, dice el necio en su corazón, te vas a encontrar personas necias, pero no los vamos a perder. Les vamos a hablar del amor de Dios, no les vamos a hablar en contra de sus creencias, no, eso lo va a hacer el Señor. Nosotros les vamos a testificar de Cristo, para que sea el Espíritu Santo quien les revele a ellos, los convenza de pecado, de juicio y de justicia. Es el Espíritu Santo quien convence, ¿sí? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido. El que dice no hay Dios es que está corrompido. Hacen obras abominables, porque también la Escritura dice que algunas personas no se acercan a Dios para que sus obras no sean reprendidas. ¿Sí? Está en el Evangelio según San Juan. No hay quien haga el bien. Y dice en el versículo 2, y tenemos que buscar puntos de contacto. Puntos de contacto, no le vamos a decir tú eres un necio, no, pero tú acuérdate que estamos llevando el Evangelio, que estamos llevando el mensaje, y si alguien te dice, no, es que Dios no existe, tú no le hagas caso a lo que está diciendo él, porque no es la persona, sino es el inquilino que trae dentro, que no quiere ceder a la persona a la cual ha poseído. Dice, acuérdate, Jehová, en el versículo 2, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces no veamos la vida de las personas para ver si se merecen la salvación, porque nadie se merece la salvación. Ni tú te la merecías, ¿y qué crees? Ni yo tampoco. Nadie se merece una gota derramada en la cruz del Calvario por sus obras. Todos estábamos corrompidos, todos éramos necios de corazón,
Dios buscó en toda la eternidad a ver si había uno bueno. ¿Y qué crees? En esa lista no estábamos ni tú ni yo y nadie. Entonces debemos de saber que ante esta situación y como era nuestra posición anterior, tenemos que recordar que fuimos salvos tú y yo, no por nuestras obras, sino por la bondad y la misericordia de Dios. Amén. Así que tú no escojas a quién compartir, tú ve y predica. Tú ve y predica. Ahora bien, vamos a otro salmo. Salmo 49. Salmo 49, 6. Y vamos a leer del 6 al 8. Dice así: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Dice, ay no, yo no merezco a Dios. Eso es de débiles. Algunos piensan eso, pero tú y yo sabemos que todos sin Cristo somos miserables y que todos necesitamos a Dios, ricos, pobres, más pobres, menos pobres, todos necesitamos a Cristo Jesús. Versículo 7, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, es decir, rescatar al hermano, ni dar a Dios su rescate. Así vendas todo lo que tienes, no vas a poder comprar la salvación de nadie. Esta es una decisión personal. En el cielo, Dios no va a tener a nadie a la fuerza, porque Él es un caballero. Y Él respeta el libre albedrío. Las personas se van a ir al Hades y después a la tribulación y después a la gran tribulación porque ellos quieren. Pero bendito sea Dios que van a tener otras oportunidades, pero ya no en esta tierra. Pruebas muy difíciles les van a venir, pero Dios va a insistir y perseverar para que se arrepientan y se vuelvan al Señor. Dice aquí el versículo 8, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Jamás, jamás el hombre podrá pagar por sus obras, con su dinero, su rescate, su salvación. Porque todos nosotros, desde el más bueno hasta el más malo, todos nos habíamos corrompido, éramos necios, abominables ante los ojos de Dios. Pero bendito sea el Señor que tuvo misericordia de ti y tuvo misericordia de mí. Y por la oración de alguien, que Dios bendiga. Hoy somos hijos de Dios. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Romanos 3:23 dice así: por cuanto todos pecaron. Y me gusta mucho bromear con mis hermanas. Cuando les decía, a ver, las hermanitas que saben griego y saben hebreo, ¿qué significa la palabra todos? Y entonces ellas, todas lindas, dicen, todo significa todo. Y así es. Por cuanto todos, y ahí estábamos tú y yo, pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así estábamos antes, alejados de la gloria de Dios, alejados de todo el bien de Dios que es Cristo, alejados de la ciudadanía de Dios, alejados de Dios, ¿sí? Todo exactamente, así es. Hebreos capítulo 2, versículo 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No podemos descuidar nuestra salvación. Hay que cuidarla con temor y temblor. No sea que cuando venga el Señor, seamos esas vírgenes que no tenían listas sus lámparas. Las lámparas, toda la lámpara, dice la palabra de Dios, que
que el corazón del hombre es la lámpara de Dios. Y esa lámpara necesita aceite. Si no tiene aceite, ¿qué crees? No hay luz. No se ve nada. Si tú tienes una velita y se va la luz y prendes con un fósforo tu velita, bueno, ves algo de luz. Bueno, pues sí, efectivamente, ¿sí? Entonces esa luz es la luz de Dios y tenemos que tener nuestras lámparas llenas de aceite y estar preparadas para la venida de nuestro Señor Jesucristo. No solo las mujeres, hombres y mujeres listos para la venida del Señor Jesús, llenos nuestros corazones de ese para estar listos en la venida del Señor. Amén. Para que cuando venga el Señor nos vayamos con Él a las bodas del Cordero. Gloria a Cristo Jesús. Entonces, dice aquí la Escritura, el precio del pecado es la muerte. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Aquí el problema es el pecado. El pecado es lo que nos separa de Dios. El pecado nos separa de Dios. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces, la próxima clase vamos a ver que todos vamos a comparecer ante el tribunal. Tú y yo vamos a estar ahí delante de Dios. Los libros se van a abrir y vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Pero hay otro grupo que va a comparecer ante el trono blanco. Va a comparecer ante ellos. Todos vamos a dar cuentas de lo que hemos hecho mientras estábamos aquí en la carne. Mientras más palabra te da Dios, más se te demandará esa palabra. ¿Qué has hecho con el mensaje que Dios te dio? ¿Qué he hecho yo con el mensaje que Dios me dio? ¿Lo he vivido o solo es conocimiento? ¿Lo he vivido? Habrá buenos frutos. ¿No lo he vivido? ¿Cuántas excusas le vamos a dar al Señor? Dios es un Dios bueno, pero Él es justo y nos vamos a presentar delante de Él. Amén. Acuérdate de tantas escrituras que Dios nos ha dado. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado de tantas maneras? Un día vamos a entregar cuentas de eso. El primer hombre y la primera mujer estuvieron delante de Dios dando cuentas de lo que hicieron. Tú y yo vamos a dar cuentas de lo que hayamos hecho mientras estamos en el cuerpo. Mejor, hermanitos, hagamos lo que Dios nos ha llamado a hacer. Vivamos la palabra. Como dice una hermanita que aquí tengo su nombre enfrente, Marinita, que ella dice una frase que yo aplaudo y Dios lo aplaude también. Sí, primeramente lo importante es que lo que Dios piensa, no lo que yo pienso, sino que hay que obedecer a Dios, cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. ¿Sí? Oh, Dios te bendiga, Marinita. Bueno, demos gracias a Dios porque el tiempo se ha terminado. No porque se haya terminado el tiempo, sino porque demos gracias a Dios por lo que Él nos ha dado. ¿Sí? Nos ha dado su palabra, nos ha exhortado, nos ha animado, nos ha llevado por medio de las Escrituras a recordar preciosos momentos de nuestra vida que debemos de volver a ellos, a las primeras obras, cuando no sabíamos nada y solamente sabíamos que Dios nos amaba y que habíamos sido perdonados y que habíamos entrado a la familia de Dios y no sabíamos nada más que Dios era bueno, y tratábamos de aprender más y más principios básicos y estábamos ahí orando y unánimes y juntos y en gozo, en unidad, ¿sí? Eso es más importante, ¿sí? Entonces, por tu palabra,
Te damos gracias, Señor, y con gozo, con gratitud, Señor. Sí, Señor. Aceptamos tu llamado, Señor, nuevamente a ese primer amor con el que nos enamoraste cuando te revelaste a nosotros. Sentimos tan grande el amor de Dios que lo que hicimos fue predicar tu palabra al que no te conoce. Bendito Padre, gracias. Nos arrepentimos, Señor, de haber dejado esas primeras obras. Y hoy, Señor, regresamos a ti nuevamente, Señor, para que tu nombre sea glorificado, Señor, tu reino extendido, Señor, y se cumplan tus planes y propósitos por lo cual vino el Señor Jesús a este mundo, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bendiciones para todos. El pastor les manda siempre sus saludos y sus bendiciones. Muy, muy buenas noches a todos.